Tome la palabra de Dios y por favor busque conmigo el libro de los Hechos, capítulo 27. Si usted sabe algo acerca del libro de los Hechos, sabe que este libro es una narrativa. Relata cómo la iglesia primitiva empezó a extenderse y describe los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 27 narra del apóstol Pablo a bordo de un barco, y ese barco navega directamente a la boca de una tormenta feroz. Se menciona cómo Pablo pasó por esa tempestad, cómo enfrentó la tormenta. De eso es lo que deseo hablarle hoy, de cómo enfrentar la tormenta. Me fascina el capítulo 27 del libro de los Hechos, y he predicado de este más de una vez, porque al abrir la Biblia, allí usted puede oler el aire salado del mar. En esta historia particular, antes de dar inicio, quiero recordarle que el apóstol Pablo es un prisionero. Él es un preso por predicar el Evangelio de Cristo, y las autoridades lo estaban trasladando a Roma para ser juzgado. A propósito, Pablo abordó esa nave como un prisionero. Pero descubriremos que poco tiempo después él era el capitán. ¿Sabe? Pablo es diferente a la mayoría de nosotros. Muchos vemos dificultades en toda oportunidad. El apóstol Pablo veía oportunidad en cada dificultad. Usted lo ponía en prisión, pronto terminaba siendo el carcelero. Él cantaba alabanzas en la noche. Usted lo ponía ante el rey Agripa y él era el demandado. Pero poco después era el abogado acusador. Él toma toda oportunidad y aplica a esta la palabra de Dios que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y si se encuentra en una tempestad, vamos a estudiar lo que Pablo hizo y entonces ver cómo lo podemos aplicar y aprender cómo enfrentar la tormenta. Por favor, Hechos 27, empezando en el versículo 20. Aquí él describe la tormenta y dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Eso significa que la tempestad era realmente grande. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amigo, tal vez así es como usted está. Se encuentra en medio de una tormenta terrible y toda esperanza parece desvanecerse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. A propósito, alguien me dijo, yo no las he contado, pero alguien me dijo que por lo menos 365 veces encontramos en la Biblia la frase no temas. O sea, una vez por cada día del año. Maravilloso. Diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien, existen básicamente tres cosas que quiero que usted vea al estudiar este pasaje de la Escritura. Primeramente, la razón de este tipo de tormentas. Segundo, deseo que vea la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas. Personas buenas y personas malas, piadosas o ateas. Y tercero, quiero que vea el resultado de la tormenta, lo que ésta hace en las vidas de los creyentes y en las vidas de los que no conocen al Señor. Algunos realmente pueden identificarse con esto. Muchas veces estamos en medio de torbellinos que no hemos creado. En ocasiones los niños se meten en problemas debido a sus padres. Es decir, los pequeños nacen y son sus padres impíos o padres imprudentes, y ellos son arrastrados en una tormenta debido a sus padres.
A veces nos encontramos en dificultad debido a las autoridades sobre nosotros. A veces, mi amigo, la nación se ve en tormentas debido al mal liderazgo, a causa del mal liderazgo. Y en ocasiones el Congreso o el presidente o los jueces pasan leyes y nosotros estamos a bordo del barco del Estado y nos vemos navegando rumbo al juicio. Y decimos, desearía poner mi mano en el timón. Deseamos de algún modo poder hacerlo. Pero navegamos a bordo de la nave del Estado. Somos prisioneros en como lo era el apóstol Pablo, quien realmente no quería zarpar. Miremos los versículos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Mi amigo, hay cierta temporada en el Mediterráneo, sobre todo en aquellos días en que usted no navegaba. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. El apóstol Pablo tenía su radar espiritual. Él estaba diciendo, no naveguen. Mas de nuevo el asunto estaba fuera de las manos de Pablo. No había realmente mucho que él pudiera hacer. Ahora veamos el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que a Pablo decía. Usted tiene a un hombre de negocios. Él es el dueño de la nave. Es un magnate de la navegación, motivado por la ganancia, llevado por la sabiduría mundana. Así que por un lado tiene al hombre de Dios y por el otro al hombre mundano. Y el centurión tiene que tomar una decisión. Entonces dice, bueno, no voy a poner atención al fanático religioso. No voy a obedecer al prisionero. Escucharé al hombre que es, obviamente, un hombre exitoso. Él es el dueño de esta nave. Y anuncia que van a zarpar. Existen formas de hundir un barco. Hoy en día aún se dan esas formas. Estas son las razones de las tormentas de la vida. Hablemos un poco acerca de la reacción a las tormentas de la vida. ¿Cómo reacciona la gente? Bien, leamos del versículo 14 al 21. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué significa esto? Pues que no podían controlar la nave. El viento controlaba el buque y se dijeron, no podemos dirigirnos en esta dirección o en la otra. Simplemente eran aventados por la tormenta. ¿Qué es lo primero que le sucede a un hombre impío cuando se ve en una tormenta? Bien, se deja llevar por el viento. Lo que quiere decir es que hay sueños frustrados. El capitán del barco, el dueño y el centurión no eran tan fuertes como pensaban. La Biblia dice que no pudiendo poner proa al viento. Yo he visto pasar esto muchas veces. Esas personas, esos magnates, esos sábelotodo, dicen, dejen que venga la tormenta, podremos con ella. Y luego se encuentran siendo arrebatados por vientos que no pueden controlar, a merced de fuerzas que no pueden entender o vagamente comprenden. Van a bordo de un buque inestable, y entonces ellos pierden la esperanza. Por favor, leamos el versículo 29 de este mismo capítulo de Hechos 27. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Oh, si tan solo hubiese luz, si supiéramos qué hacer. Ellos rechazaron la luz de Dios y ahora se encuentran en la oscuridad. Verá, los marineros de aquella época no tenían la instrumentación moderna de navegación actual. Ellos navegaban por medio de las estrellas, el sol, la luna, la tierra, la costa. Pero la Biblia nos dice en el versículo 20 que todas estas cosas habían desaparecido. Todo lo que pensaban que era tan importante, sus gráficas mercantiles, sus estudios comerciales, sus estadísticas, sus censos, todo se esfumó. ¿Qué hace, estimado amigo, cuando las estrellas se desvanecen de su noche?
y el sol desaparece de su día. Ellos en la oscuridad abrumadora deseaban el día. Sus esperanzas se disipaban. Y luego, ¿sabe lo que hicieron? Ellos se comportaron insensatamente. Empezaron a hacer planes imprudentes porque no tenían estrellas con las cuales guiarse, y existe una clase de compás interno que toma control. Leamos el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Había unos marineros a bordo que se dijeron: pretendamos que vamos a bajar un ancla de la proa. Allí hay un bote pequeño, un bote salvavidas. Lo abordaremos, abandonaremos esta gran embarcación y escaparemos. Pablo les dijo que si no permanecían en el buque, que no había esperanza alguna. ¿Qué fue eso? Fue una forma de escape edificada sobre el egoísmo. Lo he visto muchas veces. Un hombre que se entrega al alcohol es una forma de escape fundada sobre el egoísmo. Usted dice: bueno, ahogaré mis problemas. No. Los problemas pueden nadar, mi amigo. Usted es quien se ahogará. El hombre que se divorcia, la mujer que se divorcia, eso es un escape asentado en el egoísmo. Usted creó la tormenta y ahora está intentando escapar en un pequeño bote salvavidas. El hijo que se escapa huye de la casa. El último acto de egoísmo y cobardía es el suicidio. Si está pensando en el suicidio, mi amigo, permítame decirle, el suicidio no es el escape de la tempestad. Escúcheme, nunca resuelve un problema. Es lo último en egoísmo y cobardía. Bien, ellos estaban siendo arrebatados por el viento, estaban trabajando, estaban lanzando todo fuera de borda, sin poder ver en qué dirección navegar. ¿Conoce a personas así? Amigo, el mundo está lleno de ellas. Y estaban en una tempestad, de la cual, para empezar, se les advirtió que no la enfrentaran. Ahora, así es como el incrédulo en ocasiones enfrenta las tormentas. Pero, ¿y qué del creyente? Veamos al apóstol Pablo aquí. Esto es una bendición para mí. Veamos el versículo 22. Aquí está el apóstol Pablo. Él llama a todos a cubierta y les informa: tengo que anunciarles algo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y se puede imaginar a un hombre decir eso en medio de este tipo de problemas. Hay algunos de ellos que piensan que somos solo unos ingenuos. Piensan que no sabemos de lo que hablamos cuando predicamos un buen mensaje en medio de los días en los cuales vivimos. Existen tres clases de personas: las que tienen miedo, las que no saben lo suficiente como para tener miedo, y las que conocen perfectamente bien sus Biblias. Aquí el apóstol Pablo les decía: tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es decir, la nave se iba a perder. Y continuó: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aquí el ángel de Dios era el Señor Jesús, porque él pertenecía a Jesús, y el Señor Jesús abordó ese barco con el apóstol Pablo y le dijo: Pablo, no temas. Y nuevamente en el versículo 25 da ese mensaje que él da a menudo cuando nosotros estamos en medio de un tornado: tened buen ánimo. Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en tu rostro en medio de la tormenta? Y Pablo responde: el mismo que me dio alabanzas en la noche cuando estaba en un calabozo en Filipos. Su nombre es Jesús. Veo al apóstol Pablo caminando en la cubierta, citando la palabra de Dios, el Salmo 107, del versículo 23 en adelante. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos.
Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. ¡Qué diferencia entre la reacción de los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor cuando están frente a una tormenta! Quizás, si usted está en este instante en una tormenta, desee leer este salmo. Le será de gran bendición. Salmo 107. Ahora bien, hemos hablado de las razones de la tormenta y de las reacciones a la tormenta. Por último, ¿cuál fue el resultado de la tormenta? Veamos el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Subraye eso, por favor. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Bien. ¿Quién era César? Él era el emperador romano. ¿Dónde vivía? En Roma. ¿A dónde se dirigía la nave? Hacia Roma, hacia Italia. Y Dios le dijo a Pablo: es ahí hacia donde te diriges. Amigo, escúcheme. Dios tenía un plan, y el plan de Dios era llevar a Pablo a Roma. En Hechos 23:11, Dios le reveló a Pablo: es necesario que testifiques también en Roma, sin lugar a discusión. Dios lo predeterminó. En Hechos 28:14, leemos: y luego fuimos a Roma. Escúcheme. No sé de una mejor ilustración de la palabra de Dios que muestre la soberanía divina y la responsabilidad humana al mismo tiempo. ¿Era el plan de Dios que ese buque zarpara? No. Dios le dijo a Pablo con el radar espiritual: no naveguen. Ese no era el plan de un Dios amoroso, pero ¿detuvo eso el plan final de Dios? Rotundamente no. ¿Quiénes viajaban en esa embarcación? Bien, Pablo iba en esa nave. Le diré quiénes más iban en ese barco: Efesios, Filipenses, Colosenses. Y le diré quién más: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y le diré qué más: la voluntad soberana del Dios Todopoderoso. Y toda decisión errónea que ellos pudieron haber tomado no pudo cambiar la voluntad de Dios. ¿No es eso asombroso? Donde Dios no gobierna, Dios se enseñorea. ¿Alguna vez ha abordado uno de esos grandes aviones, un 747? En ellos usted puede dormir, comer o no comer, tomarse un refresco, un café, tomar agua, caminar, lo que quiera. Pero, amigo, mientras usted toma esas decisiones pequeñas, ese avión simplemente se dirige a un determinado aeropuerto. Es decir, hay un piloto que vuela ese aeroplano. Existe un plan predeterminado que está trasladando a ese avión, en el cual va a bordo hacia dicho aeropuerto. Y usted dirá: bueno, estoy tomando esta decisión y aquella decisión. Pero, mi amigo, hay otro poder que lo lleva. Escuche, nosotros servimos a un Dios poderoso. Cantamos que servimos a un Dios todopoderoso. Los creyentes pueden fallar, andar a duras penas, pecar. Pero si le pertenecen a Jesucristo, existe un poder soberano que dice: mi hijo, un día serás como mi Hijo el Señor Jesucristo, y todo el infierno no puede impedirlo. Mi amigo, estamos predestinados a llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios. La iglesia maravillosa, la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, a veces toma tantas decisiones equivocadas, fallamos tanto, hacemos cosas que no deberíamos hacer como iglesia. Hablo de la iglesia en general, mas ¿sabe lo que Jesús dijo? Jesús aseguró: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está edificando para sí mismo una esposa, y todo el infierno no puede detenerlo, ni todos los gobernantes de este mundo, ni todas esas personas que están en contra de nuestro Señor y su Cristo. Todos establecen sus reglas,
sus leyes contra nuestro Señor. No lo quieren, no quieren sus mandamientos, ni quieren su palabra, ni su moralidad, y ellos dicen, rompamos sus ataduras y desechémoslas. Con todo, Dios aún afirma en el Salmo 2, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús reinará donde el sol concluya sus jornadas sucesivas. Su reino se extiende de costa a costa hasta el brillar de la luna, que se extinga y no mengüe más. Amigo, escúcheme. Estamos en el lado ganador. Él no puede fallar. Él prevalecerá.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.